La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y por fin me he hecho mecenas de La Cafetera. Es algo que tenía muchas ganas de hacer. Y muy importante a la gente que tenemos la mecha corta y a la que nos domina la ira demasiado fácil, nos viene muy bien esa mirada sosegada, ese dar datos y ese bucear en los grises que es tan necesario ahora, que nos intentan polarizar. Y quiero animar a la gente que, pues igual que yo, lo habrá pospuesto, bien porque se le averió el coche, bien porque fue padre, pues esas cosas que nos ocurren, y al final, pues la gente que somos también de naturaleza prudente, nos cuesta, pero esto ya no se podía posponer más. Y además he visto que hay muy poca gente en Navarra, o eso me ha parecido, y me parece muy mal. Así que nada, un abrazo a la cafetera. Agur. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los vigilantes. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo digo que este gobierno es un gobierno todoterreno, que tiene para lo que haga falta, pero es evidente que hay dos cuestiones, que son dos cuestiones fundamentales que se planteó el gobierno desde que llegó. Una tenía que ver con el diálogo para intentar abordar la situación en Cataluña, y otra tiene que ver con los presupuestos. A partir de ahí, el presidente tiene que decidir que sin esas cuestiones encima de la mesa, si es posible o no y hasta cuándo la legislatura prolongarla. Yo creo que es posible y creo que todos estamos preparados para seguir más tiempo, lógicamente dentro de que sea pues la legalidad, dentro de la Constitución y dentro de todo, ¿no? Hablando, bueno, perdón. El titular podría ser sí. Lo mismo seguimos. Es que nada de lo que hemos hecho es un delito. Votar no es un delito, celebrar un referéndum no es un delito, no está en el Código Penal, el legislador lo sacó explícitamente del Código Penal, trabajar pacíficamente para la independencia de Cataluña no es un delito, nada de lo que hemos hecho es un delito. Mi compromiso político era celebrar el referéndum. Vale. ¿Conoce la ley catalana de policía? Conozco la ley catalana. Sí. ¿Sabe que establece que los Mossos defenderán la Constitución y la ley? Por esto mismo le digo que había que separar la actitud política, mi manifestación política, de lo que eran sus obligaciones como policía judicial. ¿Le parece que es defender la Constitución permitir que se celebre un referéndum que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional? Insisto, no permito, me expreso políticamente en favor del referéndum, no se ejerce ninguna actividad, ninguna acción desde mi departamento en favor del referéndum. Y los cambios son más lentos de lo que a la gente le gustaría. Entonces eso genera muchas veces mucha frustración. Y lo que quiere la derecha, y sobre todo los que quieren mandar sin presentarse a las elecciones, que no sé si son de derechas o de izquierdas, pero son muy poderosos, ellos quieren resignación. Y la resignación se traduce en desmovilización electoral. Hay muchos límites para que el Partido Socialista en solitario avance en la agenda de cambio. España ahora tiene una oportunidad de movilizarse electoralmente, no solo electoralmente, democráticamente, pero una de esas vías es la electoral, para que España profundice en democracia, en feminismo y en fraternidad y no vuelva para atrás. Vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, para cerrar la etapa del sanchismo y, por lo tanto, cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo. Dejemos muy claro que el Partido Popular es la fuerza tranquila. El Partido Popular es la fuerza tranquila que necesita España y moderada. Somos un centro reformista, liberal, conservador,
en el que la gente puede confiar. Buenos días, cafetera. ¿Por qué adelantar las elecciones? Porque realmente Sánchez podría extender la legislatura hasta el final. Al fin y al cabo, ha demostrado que lo de estar en minoría no era un problema en este país y podría seguir gobernando, aprobando por decreto, con apoyos puntuales de los independentistas, las medidas más emblemáticas que llevaban sus presupuestos. Claro, que la oposición le iba a regalar buenos reproches, pero ¿qué es la oposición sino eso? Pero en el gobierno se extiende la idea de que los independentistas también pueden tumbar decreto a decreto, tal y como han hecho con los presupuestos, cualquiera de esas medidas, así que ¿para qué prolongar la agonía? Sobre todo porque quizá no le venga tan mal a Sánchez una ruptura como esta que le presenta liberado del independentismo. Además, creen en el gobierno que la imagen de la manifestación del pasado domingo en Colón puede contribuir también a la movilización de los sectores más reacios entre los progresistas a acudir a las elecciones. La fecha, en todo caso, se decide no por un cálculo muy científico, sino porque convocar elecciones en cualquier otra casilla del calendario resultaría peor, por lo menos sobre el papel. También están las presiones de los varones. Algunos, como Paje, advierten de que un superdomingo electoral mezclando autonómicas, municipales y generales sería un desastre porque los ciclos electorales son de 4 años y eso supondría que volverían a coincidir ya para siempre, lo que representa un gran peligro para la política local que pagaría siempre los platos rotos de la política nacional, independientemente de lo bien o de lo mal que lo estuvieran haciendo sus alcaldes o los presidentes de las comunidades autónomas. Reconozcamos en todo caso que hay una cierta paradoja en que Pedro Sánchez presente dentro de unos días su libro llamado Manual de Resistencia, justo cuando parece estar alcanzando el límite de aguante. Pero que nadie se preocupe, porque si algo ha demostrado la política española es que nada está decidido, aun cuando todo parece estarlo. Recordemos que el propio Mariano Rajoy había conseguido sacar adelante sus presupuestos y, sin embargo, cayó por una moción de censura muy pocos días después. Así que veremos. Mientras tanto, recordamos que las elecciones las carga el diablo, especialmente en los tiempos del Big Data y de las fake news. Hoy hablaremos de esto en el programa de Radio La Cafetera porque vamos a analizar la película Brexit. Es un retrato perfecto del terreno tan pantanoso en el que se disputan hoy día unas elecciones. Así que os recomendamos que lo escuchéis con atención. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy 15 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, bienvenidos al 15 de febrero de 2019. Un día que puede marcar el calendario electoral de las próximas elecciones generales. Un día que, como sabéis, pues va a haber mucha expectación política, mediática y social, pero por eso mismo necesitamos poner los pies en la tierra y analizar con calma y con sosiego lo que está sucediendo, y para eso, como sabéis, está La Cafetera, donde también hoy, como cada viernes, repasaremos la actualidad internacional de la semana con Pilar de la Peña y también dedicaremos un espacio, en este caso a la película de la semana, Brexit, pero contaremos con la ayuda de Antonio Maestre, Ana Pastor y Borja Vergareche, que nos ayudarán a hacer un análisis más profundo, pues precisamente sobre lo que decía Fernando, ¿no? Sobre ese análisis de datos y cómo se están utilizando pues ciertas tecnologías para intentar intervenir en los resultados electorales o en los resultados de un posible referéndum. Pero también lo haremos con todos vosotros, así que podéis ir comentando ya con el hashtag de hoy, que es La Cafetera Cuenta Atrás. Almohadilla La Cafetera Cuenta Atrás. Así que nada, id incorporándoos y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.
Y aunque aquí estáis escuchándonos mucha gente desde la retaguardia, pues eso, o bien cuando salís del trabajo, o bien cuando ya estáis a punto de terminar el día, también hay que reconocer a todas esas personas que se levantan pronto y que están en directo, como por aquí ya estoy viendo a Angélica, a Mamen, también por aquí a ese broker, a José M. Cuñat, a Rasputin, Alberto, muy buenos días, bienvenidas. Pues sí, vamos a intentar con el mayor sosiego posible analizar la actualidad con el hashtag que decía antes, la cafetera cuenta atrás, y hay que recordar también que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de los mecenas, como Eneco, que era esa persona que escuchábamos al principio del programa y nos enviaba ese mensaje de por qué se había hecho mecenas, así que muchas gracias, Eneco, por el esfuerzo que haces, porque la verdad que agradecemos muchísimo el esfuerzo económico que hacéis todos y cada uno de vosotros para ser mecenas de este programa. Así que, hechos los saludos, hechos los agradecimientos, comenzamos. We walked hand in hand for days. We were walking different ways. Bueno, y con esta música de sosiego empezamos con el análisis de las portadas, en este caso con la portada del diario El País, que titula «Sánchez activa la maquinaria electoral del Partido Socialista». El presidente del Gobierno comunicará hoy su decisión sobre las elecciones generales y también dedican una imagen de portada a los reyes, al rey Felipe VI y a la reina Leticia. Dicen: el rey alaba a los migrantes marroquíes. El rey de visita en Marruecos ensalzó ayer en Rabat la contribución de los inmigrantes del país magrebí al desarrollo de España. Dicen en esta noticia que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, también se refirió al fenómeno migratorio y criticó a quienes lo usan para generar miedo. Sin embargo, nos enviabais una información relacionada con esto mismo, también del diario El País, en este caso de la versión digital, que aseguraba que Felipe VI pidió al rey de Marruecos ir más allá en el control de la inmigración. Explica en esta información que Felipe VI agradeció este miércoles a su homólogo marroquí el esfuerzo que hace su país para controlar las fronteras, pero le pidió redoblar la colaboración para frenar la llegada de inmigrantes irregulares a España. Así que esto se sumaría también a ese plan migratorio en el que entra el bloqueo de barcos de rescate como el Open Arms y el Aita Mari. Pero también en otro orden de cosas, dedica un espacio también a la declaración de Junqueras en el juicio del Procés. Dicen: Junqueras rechaza el delito de rebelión, nunca avalamos la violencia. El exvicepresidente catalán se defendió así con un discurso político, dicen desde el diario El País, que también dedica un espacio pues a una crítica a Pablo Casado, y es que Consuelo Ordóñez criticó que Pablo Casado decía no use a las víctimas. La presidenta del colectivo vasco de víctimas del terrorismo, Consuelo Ordóñez, pidió al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que deje, dijo, de utilizar a las víctimas del terrorismo para hacer campaña. Esto se lo dijo al dirigente del Partido Popular, que además, como hemos escuchado, ahora ha rebajado el tono y dice que el Partido Popular es la fuerza tranquila. No sabemos si por el miedo a que se haya escorado demasiado su discurso. También en la portada del diario El País dedica un espacio a que Interior destina 22 policías más a investigar el caso Villarejo. El Ministerio del Interior ha destinado estos 22 policías más para reforzar la plantilla de la Unidad de Asuntos Internos, que se encarga, entre otros temas, de investigar la trama policial encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la cárcel desde 2017. Y en la portada del diario ABC, pues dedican su imagen a las dos intervenciones de Junqueras y de Forn. Por un lado, citan una cita de Oriol Junqueras: votar no es delito, ni organizar un referéndum, ni votar en un referéndum. Y por su parte,
en cuanto a la declaración de Joaquim Forn, lo que hacen es pues dedicar un espacio a esa declaración que dijo: nunca se habían empleado tantos efectivos para un referéndum, en este caso ilegal. Y el titular que eligen es: el independentismo también se rompe ante los jueces. Junqueras convierte su declaración en un mitin y rechaza responder a las acusaciones. Esto es lo que dice la portada del diario ABC, que también dice que Forn niega la validez del 1 de octubre, contesta a Fiscalía y Abogacía y reconoce que el Tribunal Constitucional les ordenó 5 veces impedir la consulta. Y en el diario El Mundo titulan: Joaquim Forn desmonta la soflama de Junqueras. El referéndum no era legal. El exconsejero quiebra el relato del líder de Esquerra Republicana y dice que en el 1 de octubre se burló la ley. Este desafía a la justicia diciendo que votar no es ilegal, impedirlo sí. Esta es la interpretación del diario El Mundo sobre las declaraciones de Junqueras y de Forn, que también dedica un espacio a que Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos intentan que la Eurocámara no acoja a Puigdemont. El expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia, dicen, ha intensificado su campaña internacional en paralelo al inicio del juicio del 1 de octubre y, de hecho, tiene previsto dar una conferencia en el Parlamento Europeo el próximo lunes si no prospera el intento de veto del Partido Socialista, el Partido Popular y de Ciudadanos. También llevan de imagen de portada, igual que el diario El País, dedican la imagen de portada a esa visita de los reyes en Marruecos, pero en este caso puede ser una imagen que genere bastante polémica, porque ponen una imagen de la reina Leticia, solo la reina Leticia, y el titular: San Valentín en Rabat. Debe ser que esto debe ser lo más importante que han hecho los reyes y en concreto la reina en Marruecos. Dice: en San Valentín en Rabat, la reina Leticia recuperó ayer en el día de San Valentín el traje blanco de Armani que llevó el día de su petición de mano. Debe ser esto lo más importante como para destacar en una portada generalista por el día de San Valentín. En fin. Más allá de eso, también dedica un espacio a que Sánchez lanza una amenaza a los críticos al purgar a Barreda y a Rodríguez, aparta a los 2 diputados díscolos de los cargos designados por la dirección. También hablan de Zaplana. Recogen una declaración, una declaración de Zaplana a un empresario al que le dijo: lo arregla o le aprieto. Las cintas desvelan casos de acoso a contratistas para que emitieran facturas falsas. Y también siguen con el tema de Venezuela. El chavismo, dicen, amenaza a los embajadores nombrados por Juan Guaidó. Y en el periódico de La Razón dicen: Sánchez irá a elecciones bajo el efecto de los 100 escaños. Los muy buenos sondeos que maneja el Partido Socialista precipitan el adelanto electoral y fía su futuro al desgaste del Partido Popular por el auge de Vox y la crisis de Podemos. Igual ese auge de Vox es el que provoca que el Partido Popular, en concreto Pablo Casado, haya dicho que el Partido Popular es una fuerza tranquila y haya rebajado incluso también el tono de voz a la hora de dar declaraciones. Pero luego también, en cuanto a los digitales, nos encontramos que también dedican su espacio a ese previsible adelanto electoral de Pedro Sánchez. En este caso el diario.es dice: Sánchez mantiene en vilo a partidos, sindicatos y al IBEX. Grandes reformas dependen además del adelanto electoral, pero también sobre esas medidas que se pueden quedar al margen si se produce ese adelanto electoral, dedican un espacio en el diario.es, donde dicen que las pensiones de orfandad por violencia machista serán la única medida de igualdad y LGTBI que se salvará del adelanto electoral, porque en todo esto se van a quedar efectivamente varias iniciativas, se van a quedar al margen si se produce este adelanto electoral. Explica en el diario.es que la previsible celebración de las elecciones el próximo 28 de abril deja fuera medidas que tramita el Congreso, que sí votará la próxima semana: la mejora de las pensiones de orfandad para hijos e hijas de mujeres asesinadas.
En el tintero se quedarán la Ley de Igualdad Laboral, la de medidas urgentes del Pacto contra la Violencia de Género o los permisos iguales e intransferibles. Tampoco dará tiempo, dicen, a ultimar la ley LGTBI ni la reforma de la ley de 2007 para que las personas trans no tengan que declararse enfermas como requisito para cambiar su nombre y sexo legal. Y también en el diario Público dedican un espacio precisamente a eso, ¿no? A cómo sindicatos, la izquierda, feministas y parte del Partido Socialista presionan para que se legisle antes de ese adelanto electoral. Dicen en el diario Público.es que Pepe Álvarez de UGT dice que si Sánchez convoca el 28 de abril, no están pensando en el bien de los ciudadanos. Alberto Garzón pide que se aguante para sacar las medidas acordadas y miembros del Gobierno y de Ferraz ven un error, una convocatoria con tanta premura, y también voces de mujeres denuncian que se paralizan las medidas contra la violencia de género. Así que efectivamente va a tener consecuencias ese adelanto electoral pues en la tramitación de iniciativas de este tipo. De hecho, en lo que no se va a paralizar, una de las medidas que no se prevé que se paralicen es en la anunciada exhumación de Franco. Infolibre titula: Las elecciones no afectan a Franco. El gobierno de Sánchez prevé ordenar este viernes la exhumación del dictador y los Franco tendrán 15 días para alegar ante el Supremo y a partir de ahí la última palabra la tiene el alto tribunal. Pero también me hacía llegar Fernando una información que me decía, por cierto, no perdamos de vista los Fridays for Future. Lo inició una estudiante sueca y son unas manifestaciones y paros que se están extendiendo como la pólvora por toda Europa. Hoy están convocados de nuevo en varias ciudades europeas. El lema reivindica a los gobiernos la batalla contra el cambio climático. Y atención, los estudiantes de varias ciudades españolas ya han anunciado que se van a unir a la campaña de esta iniciativa que pretende celebrar una gran huelga escolar en todo el mundo contra el cambio climático. Así que mientras nos encontramos, presos de ese miedo, ¿no? Presos de ese miedo, nos encontramos con que también hay iniciativas incluso a nivel global, en este caso contra el cambio climático. Pero también quería hacer un pequeño inciso a una información que compartía antes de dar paso a la prensa internacional y a ese análisis de la política de la película de la semana de Brexit. Quería hacer un inciso para una información que compartía Elena Maleno, que sabéis que siempre seguimos pues las informaciones que va compartiendo a través de redes sociales, y compartía la información de que un MENA fallece en el puerto de Ceuta. Esta es una información que no hemos visto en las portadas de papel, pero que sí es importante, y es que un menor marroquí falleció en el puerto en un suceso que ahora está siendo investigado por la Guardia Civil a través de los agentes de la Policía Judicial. El suceso, decían en esta información, se produjo en la tarde de este jueves, cuando el menor de 15 años sufrió un traumatismo craneal severo, muriendo prácticamente al momento. A pesar de la presencia de las ambulancias, nada se ha podido hacer por salvar su vida. Y explican que en las inmediaciones del puerto había decenas de inmigrantes, compañeros del fallecido, al que llamaban por un mote, Pies Descalzos, aunque su nombre es Ilías. Es un chico de Mártil que llevaba un par de meses en Ceuta y que permanecía en el puerto intentando colarse en los vehículos. Y decía Elena Maleno, no quería quedarse en el centro de menores de la ciudad por miedo a sufrir agresiones. Así que frente al miedo y frente a los intolerantes, frente a quienes invocan al miedo, creo que tenemos que hacer esa respuesta y también pues reivindicar ese derecho a la vida y señalar a quienes traicionan precisamente a la vida. Y bueno, pues para eso pues tenemos que seguir informaciones como las que publica Elena Maleno. Pero decía, como cada viernes en la cafetera hacemos un alto en el camino para analizar la actualidad internacional de la semana con Pilar de la Peña, y en este caso también vamos a analizar la película Brexit,
una película con la que analizaremos con Ana Pastor, con Borja Vergareche y con Antonio Maestre, pues para intentar llegar a profundizar más en lo que supuso el Brexit, en cómo se realizó y bueno, yo creo que profundizar también un poco por cuestiones más globales que nos ayudan pues también a ver qué está sucediendo en el mundo y qué puede suceder sobre todo. Así que vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y abrimos este paréntesis, el que abrimos los viernes para hablar de la prensa internacional y de la forma en la que se refieren a nuestro país, recogen noticias relacionadas con España y que, por lo tanto, proyectan la imagen de España en el exterior, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que claramente las noticias han estado protagonizadas mayoritariamente por el juicio del 1 de octubre, ¿no? Sí, ha sido el gran tema, bueno, también el hecho de la derrota de los presupuestos en el Congreso, pero quizá el tema que más ha llamado la atención y que más noticias ha generado ha sido el inicio del juicio contra los líderes independentistas por el 1 de octubre. Había, me parece que unos 50 periodistas de medios internacionales acreditados para el primer día del juicio y fue noticia y portada en prácticamente todos los medios. Lo que destaca la mayoría de la prensa internacional es que se trata de un juicio histórico, de un juicio diferente a todos los que ha vivido España hasta ahora y de un juicio del que depende probablemente el futuro político de España, la cohesión interna, incluso el prestigio internacional. Esta idea de que además no solo están siendo juzgados los líderes independentistas, sino el propio sistema judicial y hasta la democracia española es algo que muchos medios están destacando. Por ejemplo, es lo que titulaba la BBC o lo que han destacado otros como The New Republic o como The Guardian. Existe un poco esta sensación que la democracia española y la justicia española están también siendo examinadas en este juicio. Algunos medios son bastante críticos. Por ejemplo, había el austríaco, de Standard, hablaba de proceso kafkiano. Se sigue viendo con bastante extrañeza y con bastante escepticismo el hecho de que los líderes independentistas sean juzgados por haber convocado el referéndum. También llama mucho la atención de los medios internacionales la batalla de imagen o la batalla de relaciones públicas, que así es como lo han titulado algunos, como de político, que ha lanzado el gobierno español para intentar un poco contrarrestar el relato independentista que había sido bastante presente, que está bastante presente y que había sido un poco el dominante en los medios internacionales sobre lo que sucedió el 1 de octubre. En este sentido, por ejemplo, pues se han hecho eco de la iniciativa de Real Spain, This is the Real Spain, un vídeo que ha hecho Global Spain, la sucesora de la marca España, pues defendiendo que España es un país diverso, democrático. Pues esta campaña ha llegado a The Politico, al Financial Times, a Le Figaro, a The Guardian, y todos lo enmarcan un poco en esta especie de batalla por la imagen que se está dando entre el gobierno español y los independentistas catalanes por cuál es el relato dominante de cara al juicio. Una batalla que ha tenido en Irene Lozano un protagonismo especial por un gran desliz que ha cometido en una entrevista en televisión, ¿no?, en el extranjero. So I normally use this metaphor of sex. I mean, sex is not forbidden, like voting is not forbidden, but you cannot do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it's rape. I mean, it's the same with democracy. It's not only a question of saying, okay, we always can vote. Democracy, it's all about voting. I'm sorry, you're comparing holding a referendum against the wishes of central government to rape? And are you honestly saying that should earn a sentence of 25 years? No. Well, that's what you said. That you compared it to rape, I think, unless I was mistaken. No, perhaps I didn't explain myself properly. What I say is that any act you can
do is different if you do it because you have permission and if you don't have. Por cierto, Irene Lozano, quien le dio forma literaria al libro de Pedro Sánchez. Sí, ha sido una entrevista en la televisión británica en la que, bueno, básicamente ha comparado el hecho de haber convocado un referéndum ilegal con un caso de violación, ¿no? Hay una analogía que ha suscitado bastantes críticas. Ya os digo que es verdad que Irene Lozano está teniendo un gran protagonismo en los medios internacionales porque la están señalando como la secretaria de Estado que está un poco, digamos, defendiendo la reputación internacional de España y un poco hablando de estos temas, pero en concreto su alusión o su metáfora comparando el tema del 1 de octubre con una posible violación por aquello de que el sexo tiene que ser consentido y una referéndum también ha llamado muchísimo la atención. El propio periodista británico que la estaba entrevistando no daba crédito, ¿no? Decía, pero está usted comparando esto con una violación. Se ha metido ahí en un jardín que ha llamado mucho la atención y que está siendo bastante destacado. Pero lo que sobre todo se destaca y se fija, en lo que sobre todo se fija la prensa internacional es en esta especie de batalla por la imagen, ¿no? Por las relaciones públicas. El primer día del juicio hubo muchísimos corresponsales que estuvieron ahí y se escucharon los argumentos de la defensa, con lo cual fueron recogidos en muchísimos medios. El segundo día del juicio ya, por ejemplo, había muchos menos medios internacionales presentes, que es una de las cosas que destacaba un corresponsal que estaba allí, hoy de la Gay, decía, bueno, hoy ya hay muchos menos periodistas internacionales. El primer día estaban todos, que es cuando fue, por ejemplo, el discurso del fiscal. Pero sí existe un poco esa sensación de que se trata de un juicio histórico en el que claramente está en juego bastante más que simplemente juzgar los hechos. Bueno, y otro de los grandes temas que hemos visto que llevaban los medios de comunicación, la manifestación en Colón, ¿no? Sí, la manifestación de la derecha, de la oposición de centro-derecha, pidiendo un poco la dimisión de Pedro Sánchez, ha copado muchísimas portadas y muchísimas noticias. El New York Times, por ejemplo, la recogía, Le Monde, The Guardian, y todos destacaban que se trataba de por un lado, el tema de la dimensión de la manifestación. Todos hablaban de miles de personas, 45.000, la cifra que había dado la delegación del gobierno era un poco la cifra que recogían todos, pero sobre todo ponían el foco en que se trataba de una manifestación contra el diálogo en Cataluña. Existe esa sensación de que la derecha y la extrema derecha, de la mano de la extrema derecha, es decir, el centro, la derecha y la extrema derecha, habían ido de la mano para manifestar su oposición a la figura del relator y a la posibilidad de que, o lo que, por ejemplo, The Guardian decía, se acusaba a Sánchez de ser excesivamente conciliador en Cataluña. Desde fuera, igual que lo decíamos con el juicio, se sigue viendo con un poco de escepticismo toda la cuestión catalana. Se sigue destacando que es lo que domina la agenda política, y en este sentido la manifestación pues les ha llamado la atención. De Independent y Al Jazeera, por ejemplo, hablaban de una manifestación de nacionalistas españoles, aunque la mayor parte de los medios se limitaban a destacar que había sido una manifestación de la oposición del centro-derecha. Y luego, claro, también ha habido mucho análisis, más allá de la fecha en la que se puedan celebrar o no las elecciones, también en lo que coinciden los medios de comunicación es que muestra una realidad nueva en la política española, con un parlamento muy fraccionada, compleja, y casi dicen que se está volviendo ingobernable, ¿no? Sí, es una idea que subyace ahí en los análisis. Al final, la derrota de los presupuestos del gobierno en el Parlamento ha sido recogida por casi todos los medios, porque además implica probablemente el fin de esta legislatura. En este sentido, les llama la atención y han destacado que es verdad que los independentistas han votado con la oposición de centro-derecha para tumbar el plan de presupuestos, y esto es una cosa que bueno, se remarca y se subraya desde fuera. Pero lo que realmente les preocupa y lo que realmente intentan destacar es que España parece encaminarse, bueno, está sumida ya desde hace unos años en un ciclo de inestabilidad y de muy difícil gobernabilidad. Algunos de los análisis que hablan de la posible convocatoria electoral indican que las encuestas ahora podrían señalar que habría la posibilidad de que haya una mayoría de derechas, pero muchos lo que advierten es que va a haber una fragmentación importante del electorado. Puede haber hasta 5 partidos compitiendo a nivel nacional, con lo cual hace que las elecciones, sean cuando sean, vayan a tener un resultado muy difícil de prever. Y luego había un artículo que también me llamó la atención en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es probablemente el diario más prestigioso de Alemania, de su corresponsal aquí en España, de Hans Christian Rosler,
que alertaba de que la situación actual España era ingobernable, que los políticos españoles primaban la confrontación por encima de todo y que iban a necesitar inventarse algo nuevo para intentar avanzar, porque si no, pues se podíamos seguir sumidos en un limbo político, que era algo que, por ejemplo, el limbo político era una expresión que utilizaba el corresponsal del New York Times, alertando de que España podía encaminarse a otro año de esto. Esta situación de inestabilidad, de no poder avanzar, de no poder aprobar nada, es algo que preocupa bastante a la prensa internacional de cara al futuro político de España. Y en lo que se refiere a otras noticias de corte internacional que hayan tenido protagonismo en los grandes medios de comunicación internacionales, que no estén referidas a nuestro país, a España, ha habido un vídeo que se ha hecho por lo menos muy viral en las redes sociales. No sé qué tal protagonismo esto ha tenido en la prensa internacional, pero el vídeo viral de Alexandria Ocasio-Cortez, en el que cuestionaba el sistema de contrapesos, de control en la política norteamericana y especialmente el que tiene el presidente del gobierno, ¿no? Sí, un poco el tema de la financiación. Alexandria Ocasio-Cortez es la figura en alza de la izquierda americana y además es alguien que forma un poco parte o enarbola un poco, lidera un poco la nueva política, que en este sentido pues rompe un poco el discurso tradicional del Partido Demócrata y sobre todo se apoya mucho en las redes sociales para llegar a un gran número de ciudadanos, a una audiencia mucho mayor. Y en este sentido, un discurso suyo en el propio Congreso norteamericano ha tenido pues cerca de 40 millones de visualizaciones, porque se trata de unos 5 minutos en los que plantea una especie de juego con una serie de expertos en los que les plantea la posibilidad, dice, yo voy a hacer de mala, voy a intentar ser alguien que intenta defender los intereses de los lobbies desde dentro de la política y decirme qué contrapesos tenemos y qué posibilidades hay de que ciertas situaciones se den, ¿no? Y por ejemplo, te pregunta, ¿es posible que mi campaña fuera financiada por lobbies de armamento, farmacéuticas y que yo no tuviera que dar cuenta de ello? Y le dicen que sí. Es posible que, por ejemplo, llegue a tener acciones de empresas armamentísticas, petroleras y que tenga responsabilidad para hacer las leyes. Y ella dice que, o sea, los analistas y digamos los expertos le confirman que efectivamente que no hay ningún contrapeso en este sentido. El juego lo ha llamado así como el juego de la corrupción. Y es verdad que ha lanzado un debate en Estados Unidos destacando un poco cómo el sistema estaba roto y cómo el sistema estaba permitiendo una serie de conductas bastante irregulares que incluso salpican al presidente de Estados Unidos, ¿no? La congresista Ocasio-Cortez terminaba diciendo esto, bueno, si esto es posible para un simple diputado, si yo soy presidente de Estados Unidos, aún más. Y los expertos le confirmaban que sí. Es decir, que ahí está teniendo un discurso bastante punzante. Y también ha habido un artículo de Bloomberg muy inquietante en las conclusiones a las que llega, ¿no? A mí por lo menos me lo parece. Era un artículo analizando un poco cómo Emmanuel Macron, el presidente francés, había estado durante año y medio prácticamente intentando tender puentes con Donald Trump. Es verdad que había sido el líder europeo que había conseguido tener una relación más cercana, casi de amistad, pues que se comentó mucho, ¿no? En algunos de los encuentros, de los viajes, pues cierta proximidad, y era un poco la voz autorizada o la voz que respetaba a Donald Trump, parece, a la hora de hablar con Europa. Pero el artículo venía a decir que a raíz de la decisión de Donald Trump de retirar las tropas americanas de Siria, algo se había roto en esa relación. Y al final lo que explicaba el artículo es que Emmanuel Macron, sobre todo, se había esforzado en mantener esta especie de comunicación especial con Donald Trump y de vínculo, porque le temía que Donald Trump pudiera retirar a Estados Unidos de la OTAN. Esto es una de las grandes batallas, uno de los grandes temores que hay ahora mismo en Europa, ¿no? No sé si os acordáis cuando empezaron las fricciones con Donald Trump, la propia Merkel anunció que Estados Unidos podía dejar de ser un aliado fiable. Y esto es algo que lo que el artículo decía es que hasta ahora máximo valedor de Estados Unidos, de Donald Trump en Europa, que era Macron, parece que ha dejado de creer y que se abre un poco la puerta a que quizá Estados Unidos se plantee una medida tan pues importante y tan desestabilizadora en potencia para lo que son las relaciones geoestratégicas y internacionales que hemos conocido. Yo os digo que de momento era simplemente un artículo que lo dejaba caer, pero bueno, que lo sepáis, que estaba ahí esa sensación de que Donald Trump es cada vez más impredecible y que podría incluso tomar una medida tan drástica. Pues Pilar de la Peña, como cada viernes. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros.
Bien, Brexit, la película, teníamos mucho interés desde que la recomendó Ana Pastor aquí en el programa, acudir a esta entrega cinematográfica del año 2019, producida en el Reino Unido, dirigida por Toby Haynes, Brexit, una película que se ha estrenado en HBO y que desentraña la manera en la que una campaña de publicidad condujo a la opinión pública en el Reino Unido hacia la decisión de salirse de la Unión Europea. Un retrato detrás de las cámaras sobre esa campaña política y sobre las tácticas que se utilizaron para reconducir la opinión de todo un país. Y vemos a un grupo de publicitarios, a un grupo de políticos. Es una película verdaderamente extraordinaria, pero además también que está basada en hechos reales y de forma bastante fiel. Las mecánicas, las prácticas que utilizaron, algunas de ellas bien oscuras, y la manera en la que a través de las redes sociales, de Facebook, consiguieron inclinar la opinión pública, gracias a las mentiras, a un montón de cosas introducidas en el debate, hacia la salida del Reino Unido. Peliculón. Reconoce que agradeces haberlo tenido como deberes de la semana. Sí, ha sido uno de los mejores deberes de la cafetera, y a mí me ha gustado bastante la reflexión que se hacía de cómo se alimentan de pozos de resentimiento, ¿no? Además lo estamos viendo ahora también en el caso, bueno, pues de Vox en Cataluña, en España, y de cómo se alimentan un poco de ese resentimiento, de esa polarización del debate que se ha trasladado a la sociedad, que está muy crispada, que está muy harta, tiene un hartazgo y una desafección política de la que este tipo de partidos y este tipo de iniciativas pues se acaban aprovechando. A ver si puedo hacer una sinopsis para que quien no la haya visto pueda entender la naturaleza de lo que estamos hablando. Se trata de un grupo de políticos tradicionales y un grupo de asesores que ante el referéndum del Brexit deciden ponerse de acuerdo y contratan a un genio de la publicidad para que elabore una campaña que haga que la opinión pública, digamos, se escore hacia la salida del Reino Unido, ¿no? Entonces el publicitario, que tiene que convivir con la política tradicional y las fórmulas tradicionales y que se utilizaban habitualmente, hasta ahora se han utilizado en las campañas políticas, pues es un tipo que es un auténtico genio, pero que decide explorar otras vías, para lo que contrata una empresa llamada Cambridge Analytics. Muchos de vosotros lo habréis oído porque todo esto está basado en una historia real y una polémica real en el Reino Unido que terminó en los tribunales, y hicieron una gran base de datos con el funcionamiento, digamos, con el comportamiento de la gente en las redes sociales, en Facebook, por qué cosas tenían miedos, a través de qué cosas expresaban preocupaciones, pues si retuiteaban mucho, difundían mucho vídeos relacionados con la inmigración o con la seguridad, y entonces a partir de ahí elaboraron diversos discursos dirigidos hacia esas personas que se les servían a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, y a través también del debate público. Y lo que hicieron fue hackear el sistema. Lo principal que tuvieron, a lo que se enfrentaron, fue identificar a aquellas personas a las que nadie preguntaba entre los electores, de los que ya nadie se preocupaba, y les preguntaron cuáles eran sus preocupaciones. Y lo que hicieron fue, a través de un montón de mentiras, decirles que si se salía de Europa, todas esas preocupaciones iban a conseguir ser atacadas, ¿no? Vacunadas. Bueno, y lo que vemos son un montón de prácticas nuevas, todas reales, que se han utilizado tanto en la campaña de Donald Trump, en la campaña del Brexit, en la campaña de Bolsonaro, y que no somos tan ingenuos como para pensar que Bannon, una de las personas que aparece precisamente en la película, el gran asesor de Donald Trump en materia de redes sociales, etcétera, que asesoró en la campaña del Brexit, que está vinculado ahora actualmente a Vox, así que nos imaginamos que todo esto, si no ha llegado a nuestro país, que muy probablemente lo ha hecho, está a punto de hacerlo. Así que esta película es una advertencia gigantesca, maravillosa, sobre la política que llega, la política que viene. Sobre todo la política que defiende el propio Steve Bannon, ¿no? Que en varios medios como en la CNN ya avisaba hace tiempo de que él es el eje vertebrador de este tipo de partidos y de este tipo de movimientos, porque también, pues por ejemplo, se conocen reuniones pues con el partido de Le Pen, también con el ultraconservador de Hungría, y entonces al final es un eje vertebrador y que defiende lo que él llama la revolución del populismo de derechas. Londres siempre iba a ser un frente clave en nuestra guerra cultural contra la clase política. Se respiran vientos de cambio, ¿no cree? Joder, eso espero. Deberían presentarle a Steve Bannon, el presidente de Breitbart. También está en la junta de otro de mis proyectos, una empresa que combina minería de datos y expertos en elecciones. Es nuevo.
Estamos trabajando en la campaña de Ted Cruz. Cuando empezamos las encuestas le daban un 3%, ha superado el 40%. Un salto sin precedentes. Mediante enfoque selectivo conductual para saber dónde están los votantes a los que se puede captar y qué mensajes pueden convencerlos. Silicon Valley, siempre me han caído bien. No, los británicos. Cambridge Analytica. Y más allá. Fue a un campo de refugiados en Líbano y dijo, tiene que entender que el 2% de estas personas son activistas yihadistas. El dinero es una cosa, señor Banks, pero los datos son poder. Verá, esto no es más que el principio. ¿Para qué creéis que se utiliza nuestro comportamiento en Facebook, en las redes sociales, en Twitter, cuando retuiteamos una imagen, una fotografía, un discurso político? Todos esos datos nos van segmentando como potenciales electores y nos colocan a través de diferentes filtros en unas bases de datos que hace que luego pues haya quien pueda aprovecharse. Y si nosotros hemos manifestado preocupación por lo que le ocurre a los refugiados, nos puede llegar publicidad o bien política o bien comercial dirigida a nuestro sentimiento de sensibilidad. Y todo eso lo aprovecharon en el Brexit, utilizando un montón de mentiras. La gente tenía miedo a la inmigración o a perder el trabajo y les decían, van a llegar 70 millones de inmigrantes que van a poner en cuestión. Ahora bueno, como los millones de los que habla Pablo Casado que van a llegar a nuestro país, ¿no? La utilización de la mentira en las fake news a través de WhatsApp, de los teléfonos. Pero la verdad es que a mí la película me dejó absolutamente helado. Me dejó helado porque es verdad, mira que conocemos las prácticas, que hemos hablado les ha dejado igual. Es una película que no deja indiferente a nadie. Más que nada porque está basado en hechos reales, ¿no? Más allá de que sea una película. Pero yo me hacía la pregunta de cómo puede ser que la derecha, al menos por el momento, parezca que ha ganado la batalla tecnológica a la izquierda. Bueno, no lo sé, porque es la misma tecnología que empleó Obama en su campaña electoral y consiguió ganar las elecciones en un país donde nadie apostaba mucho a que una persona negra consiguiera llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y precisamente lo que se exploró pero fue depende cómo utilices esa tecnología, ¿no? No es tanto la propia tecnología, sino cómo la utilices. Si la utilizas para introducir unos miedos en la sociedad y para hacer trampas, porque al final estamos hablando de hacer trampas, claro, eso ya es otro concepto. Y ojo que en la película nos muestra el lado más dulce, el lado más amable de un auténtico genio de la publicidad y del marketing que consigue hackear el sistema político, pero esto derivó en un problema de primera magnitud en una democracia tan fuerte como la del Reino Unido. Hola cafetera, soy Javier desde Londres. Quisiera hablar de la película tomando la postura del periódico The Guardian, que fue muy crítico con ella. En la reseña se cita la superficialidad de la cinta y la omisión de una posible financiación ilegal y el quebrantamiento de la ley electoral. Esto solo aparece escuetamente en las aclaraciones antes de los créditos. Básicamente, The Guardian defiende que la película no explica realmente las técnicas usadas para ganar el voto y solo aporta más al caos desinformativo del Brexit. El periódico también sacó una entrevista de Carol Cadwalladr, que es la periodista que publicó diversas investigaciones sobre la campaña del Leave, y James Graham, el guionista de la película. En la entrevista, Cadwalladr reprocha el blanqueo a la corrupción y cómo se da por hecho en diversas escenas que hay un supuesto juicio a Cummings. Sin embargo, en la realidad, el propio Cummings se ha negado a comparecer ante el Parlamento para responder a las preguntas que precisamente se le hacen en la película. Con todo esto, y partiendo de que no hablamos de un documental, me gustaría plantear a la resistencia el debate sobre cuál es la responsabilidad de un creador a la hora de ficcionalizar unos hechos que pueden darse por sentado cuando la ciudadanía británica todavía está intentando resolver y comprender qué pasó. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y quien nos había recomendado precisamente la película Brexit había sido Ana Pastor. Ana Pastor, buenos días. Buenos días, efectivamente, qué peliculón. ¿Y por qué lo destacabas tanto? Primero, porque aunque no seas británico, incluso aunque no seas europeo o no estés viviendo tan de cerca la realidad del Brexit, te interesa porque podría haberse ambientado en un montón de lugares, ¿no? A mí me parece que es un buen retrato de lo que significa hacer campañas basadas en el miedo por un lado y en las mentiras por otro, y creo que eso ahora es bastante común y transversal, desgraciadamente. Porque de alguna manera también retrata además la nueva forma de hacer política. Vemos cómo se utilizaron
herramientas. Ahí descubrimos a Cambridge Analytics, esta gran compañía que, explorando en las bases de datos y buscando nuevos votantes a través de las redes sociales, también utilizaba los algoritmos para detectar sentimientos y a partir de ahí para meter la propaganda, ¿no? Totalmente. Mira, una de las cosas que retrata muy bien es esa. Es verdad que se había contado más veces de cómo utilizaban los datos, pero a mí me parece que hay otra todavía, al menos para mí, más reveladora, ¿no? ¿Por qué consigue la campaña del Brexit triunfar? Porque va a un grupo de votantes a los que nunca nadie había escuchado en los últimos años, décadas. Son 3 millones de personas a los que ninguno de los grandes partidos se acercó y les dijo, oye, ¿qué os pasa? ¿Qué necesitáis? Ellos, además de hacer eso, pincharon o echaron gasolina sobre algunos temas, lógicamente, muy importantes y muy de tripas, ¿no? Como puede ser la inmigración. Y yo creo que eso es muy importante porque el jefe de campaña de Cameron, hay un momento que en la peli dice Craig Oliver, esto no lo vamos a cambiar en las 2 semanas del referéndum. Nos acabamos de dar cuenta de que este malestar lleva 20 años y que nunca nos hemos acercado a la gente a la que ellos han llegado ahora, ¿no? Y a todo eso le sumas el uso de datos, porque saben que esa gente está cabreada y, digamos, desconectada de los grandes partidos, porque han llegado a ellos gracias a los datos. Y luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que seguramente has vivido en alguna ocasión, porque el salto generacional que se produce, los que llegan desde la percepción tecnológica que dicen aquí hay una nueva forma de hacer esto, de hacer política, y los políticos tradicionales que dicen, ¿qué me vas a contar a mí que he vivido tantas elecciones? Que yo he hecho esto tantas veces, ¿qué me vas a enseñar tú? Menudos rebeldes políticos, 20 años fallando a la causa euroescéptica y siguen queriendo darme lecciones de cómo ganar esta guerra. Atentos. Queríamos compartir con ustedes nuestra experiencia. Encabezamos este movimiento mucho antes. Bueno, antes de que aparecieran ustedes. Sería estupendo. Nos gustaría oír sus ideas para el combate de a pie. Es el combate aéreo, la verdad, el digital, las redes sociales. ¿Se refiere a Facebook y demás? Sí. Entiendo que le gusten esas novedades tecnológicas, Dominic, y seguro que tienen su papel, pero el primer paso debe ser llegar directo a los votantes. A la antigua, llamar al timbre, poner puestos en las plazas, carteles. Y para eso necesitan a los diputados, tantos en nuestro lado como tengan ellos. Son los que conocen el entorno. Nos centraremos en construir un sistema digital que nos proporcione pruebas empíricas para entender quiénes son nuestros votantes y lo que quieren oír. Lo sabía, os lo advertí. Creo que lo que Don quiere llevamos toda la vida esperando este momento y no nos lo estropeará un anarquista listillo que quiere hacerse notar. Solo quiero alcanzar la meta. Los diputados llevan fracasando en el intento más de 40 años. Oiga usted. Sí, maravilloso. Por eso fichan a un asesor, que es realmente quien dirige la campaña al margen de los partidos. Eso produce, claro, unas broncas y un cabreo internamente en los partidos, pues te puedes imaginar, porque claro, es alguien que no es del mundo de la política y que les dice a partir de ahora cambian completamente las reglas del juego, ¿no? Es verdad que también tienen en común, antes decíamos, con la política tradicional, las mentiras. Lo que pasa es que son más fácil propagarlas, ¿no? Hay una escena maravillosa en la que Boris Johnson va a hacer un mitin en el autobús, aquel donde había también una frase que era mentira sobre el dinero, ¿no? Y se baja del autobús y cuando vuelve a subir una chica se le acerca y le dice, yo es que estoy muy preocupada porque van a venir 70 millones de turcos al Reino Unido. Y le dice Boris Johnson, pero si esa es la población de toda Turquía. Y la chica le dice, pues lo pone en su folleto. Supe que era de los buenos cuando le vi en la tele. Dice lo que todos pensamos de verdad. Gracias. Que vengan 70 millones de turcos da miedo. Sí, bueno, en realidad no sabemos cuántos ni cuándo. Lo pone en su panfleto. Mire aquí. Sí, verá, eso es la población total de Turquía. Deberíamos ya hemos cumplido, venga, vamos. Es decir, él mismo estaba repartiendo esa propaganda y ya, claro, se les va de las manos, unos porque quieren que se les vaya de las manos y otros combinan lo tradicional, digamos, con lo puramente tecnológico y el efecto es demoledor, como estamos viendo. En un mundo en el que quizás las antiguas prácticas dejaban de servir o eran menos eficaces que una nueva forma de entender el marketing político, la política y cómo llegar. Y luego la política dirigida a los sentimientos, ¿no? Aunque estaba basada en mentiras, cómo afecta a numerosas personas. Se ven algunos personajes y dicen, bueno, esos serán los datos, pero yo me siento así porque nadie se ha ocupado de mí, porque yo me siento mal. Claro, eso cómo lo combates con datos en realidad, ¿no? Claro, hay una escena también de cómo preparan, digamos, van a los lugares donde está la gente, que creo que eso es importantísimo y de primero de política y te diría también que de periodismo, ¿no? Que es donde debemos estar. Pero ¿qué haces luego con la información que tú has obtenido entre un grupo de gente que de lo que te habla todo el rato es que están preocupados por los inmigrantes? ¿Ofreces alternativas o incendias más esa chispa?
bueno, pues yo creo que puedes tomar dos caminos, efectivamente, escucharles y tomar decisiones en favor del país y de la convivencia y de la economía, si quieres, o lo contrario, ¿no? Y bueno, yo creo que desgraciadamente es más fácil lo contrario, ¿no? Utilizar esos miedos, que los hay, y creo que ahí además los medios contribuimos muchas veces, ¿no? Hablamos muy poco de la contribución económica de la inmigración en el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Y sin embargo, sí se destaca mucho más la palabra avalancha, como ha ocurrido en los últimos meses, años, etcétera. Pues Brexit, la película, nos la recomendó Ana Pastor, así que te agradecemos el regalo porque ha sido verdaderamente reveladora. Gracias, Ana. Bueno, os mando un abrazo y nada, seguir haciéndonos recomendaciones, cafeteros. El martes nos escuchamos, el martes hablamos con Plata Plomo. Eso, ahí nos vemos en ese podcast. ¿Cómo? Lo que intentamos subrayar Un referéndum es sin duda la peor manera de decidir. Dividen, convierten las decisiones complejas en simples opuestos, rojo y azul, blanco y negro. Hay medios más matizados y sofisticados para el cambio político y la reforma. Aunque no vivimos en una era de matices políticos, ¿verdad? El discurso político es cada vez más memo por culpa de los memos que lo dirigen. Pero es lo que hay. Y si es así como ha de ser, pienso llegar a la meta por cualquier vía posible. Pero para ello tenemos que cambiar las tornas a nuestro favor. Hay que hackear el sistema político. ¿Hackearlo? Como en informática, entrar por la puerta de atrás. Reprogramar el sistema para que nos beneficie a nosotros. Ustedes hablan de carteles y octavillas. Yo hablo de alterar nuestras bases políticas. Claro, estábamos escuchando esto y mientras lo escuchábamos me decía María, ¿tú crees que es tan sofisticado el sistema pues que tienen partidos políticos acceso a este sistema como tienen Vox o tal? Yo pienso que no tanto. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, pero Iñaki Gabilondo lo expresaba muy bien cuando decía: cuando no comprendemos la naturaleza de las cosas, buscamos el realismo mágico de algo. Habrán sido las minas de datos, habrá sido la tecnología o habrá sido la mano divina, pero lo que sí que yo creo que sirve de reflexión, más allá de que tengas acceso a una empresa como Google Analytics, es que simplificar los mensajes y difundir mentiras contribuye a que ganes. Y no creo que haga falta una gran prospección de datos para saber que, visto lo visto, es verdad que es eficaz con todo lo dramático que suena y que supone, ¿no? Bueno, es que además, yo, ahora pensándolo también, un elemento que tienen bastante en común, esas noticias falsas que se difunden sobre todo por WhatsApp y que al final pues la gente las difunde pensando pues también en el bien de la sociedad, ¿no? Pues imagínate si te llega una noticia que dice pues que efectivamente van a venir millones de personas de África a España y que poco menos pues te van a quitar el trabajo, te van a quitar la casa, te van a ocupar la casa, bueno, y una serie de barbaridades de ese tipo. Bueno, pues basta con que tú te lo creas mínimamente para que lo reproduzcas y se lo envíes a toda tu familia y a la gente que te preocupa, ¿no? Y que te importa. Entonces yo creo que por eso también tiene tanto éxito la estrategia del miedo, porque es un miedo que al final compartes con quienes quieres para que ellos también se escuden de ese miedo, ¿no? Y entonces, claro, la clave es que esa noticia produzca miedo. 2.000 millones de personas alimentando sin parar la base de datos 12 veces al día forman patrones, conductas que se solapan. Entonces, ¿enfoca o microenfoca vuestro mensaje? ¿Eso es todo? No solo eso. Significa que podemos diseñar y distribuir miles de anuncios distintos que cambian en función de a quiénes van dirigidos. Tu línea de tiempo será distinta a la de un amigo, a la de tu madre, etc. Y nuestro software analiza la eficacia de ciertos anuncios con ciertas personas en términos de likes, clics y compartir. Y aprende a adaptarlos, a mejorarlos, en tiempo real. ¿En tiempo real? Uh-huh. ¿Qué sacáis vosotros? Sinceramente, nuestro problema es que aún no hemos encontrado un caso de prueba lo bastante grande para entender la eficacia de esta tecnología. Una muestra suficientemente amplia. ¿Somos una prueba, nada más? La democracia británica es un experimento para un premio aún mayor. La publicidad general ha muerto. Aportamos y actualizamos sin parar, por elección. Decimos a las empresas de datos y de publicidad quiénes somos y qué queremos exactamente. Los datos llevan a los partidos políticos hasta el votante individual, pero el mensaje lo diseña el algoritmo a medida para él. Mira, el precursor de esto fue Obama, un progresista. No es la izquierda contra la derecha, es lo viejo contra lo nuevo. Así es la nueva política, Dom. Así es como vais a ganar. Estás escuchando La Cafetera.
Bien, otra persona con la que tenía muchísimo interés en hablar hoy es con Borja Vergareche, que es director de innovación digital de Vocento, ha sido corresponsal además de ABC en Londres. Sé que la película a ti te ha impactado además también mucho, ¿no, Borja? Pues mucho. Todo aquel que sienta fascinación por este tema, yo creo que hay que verla, más allá de sus mayores o menores bondades cinematográficas. Creo que Benedict Cumberbatch el actor de Sherlock Holmes, hace un papelón, pero para mí la clave con la que me quedo es que hay un duelo entre el responsable de la campaña por la salida, que es el papel que hace Benedict Cumberbatch, y su contraparte en la campaña por la permanencia dentro de la Unión Europea, que era Craig Oliver, que era el director de comunicación de David Cameron. Representan un poco ese duelo entre el establishment y el anti-establishment. Y en realidad, en el fondo, y yo creo que en la peli se ve muy bien, por eso me causó bastante impresión, al final el duelo que en realidad se dirime ahí es el duelo entre la política entendida como un ejercicio de racionalidad dentro de lo que es posible y lo que es deseable, que es lo que encarnaría la campaña por la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, versus lo irracional, versus el movilizar los miedos profundos, movilizar las emociones, las pasiones, las bajas y las altas, para hacer política, ¿no? Que yo desde luego estoy entre los que creo que debe ser el reino de lo racional, ¿no? Porque solo dentro de lo racional y lo razonable pues cabemos todos, cada uno con nuestras diferencias. Y ese duelo, estos dos papeles en una peli, pues lo recoge muy bien, yo creo. Y la confrontación entre lo nuevo y lo viejo, porque hay un momento en la película en la que lo plantean, las nuevas prácticas políticas, también resulta aterrador encontrar cómo a través de esta compañía Cambridge Analytics se establecen toda una serie de prácticas y la utilización también perversa que se hace de la tecnología. Quizás un retrato de la nueva realidad política que se avecina, ¿no? Sí, o sea, la peli en 1 hora y media refleja muy bien los efectos perversos del uso de las nuevas tecnologías en una cierta manera de entender la política. Lo hemos visto en Estados Unidos, está pues muy acreditado en la investigación que ha hecho el Congreso de Estados Unidos. Hemos sabido ya lo que implicaba Cambridge Analytica, que es lo que cuenta la película, y por tanto sí que hay esa dimensión un poco de la política antigua, del cartel y el casa a casa que ridiculizan los de la campaña pro-Brexit, y esta nueva manera que irónicamente, y lo dicen en la película, lo introduce en las dinámicas electorales un político progresista y liberal en el sentido político del término, como fue Barack Obama, ¿no? Y eso lo retrata muy bien. Pero precisamente yo creo que el dilema que captura es: la tecnología nos deja hacer cosas que antes no podíamos hacer, y la tecnología avanza. El dilema es, más allá de la fascinación con la que tendemos a recibir las nuevas tecnologías, es el dilema al que se enfrentó la humanidad pues, con la bomba atómica, con muchas otras cosas. Poder hacer las cosas no significa que debamos hacerlas. Podemos hacer política utilizando estas tecnologías de análisis del comportamiento de los seres humanos de manera agregada, infinita, en el rastro que dejamos de Internet. Podemos. Da resultados, sí da resultados, lo hemos visto en muchos procesos electorales, pero la pregunta es, ¿debemos abrir la puerta a que esa tecnología modifique precisamente los parámetros racionales en los que se viene moviendo la política, que podemos llamar tradicional, pero yo creo que es un poco injusto en esto? Es decir, yo creo que precisamente porque las nuevas tecnologías atribuyen superpoderes desconocidos a muchos actores políticos, hemos visto que Vox en Andalucía ha utilizado con bastante eficacia, de hecho, este tipo de tecnologías de Big Data y de análisis de comportamiento para obtener sus resultados en Andalucía. Podemos hacerlo y dar resultados, pero el gran debate es, ¿debemos? Y en tu condición de ex corresponsal en Londres de ABC, tú allí has conocido muy bien la realidad británica. Una cosa que revela la película, queda abierto el final, porque obviamente no es un documental en sí mismo, es una película. Después, la convulsión que sufre la ciudadanía al comprobar los efectos del resultado del referéndum, ¿no? Se dan cuenta del digamos, el gran engaño en el que han participado, pero otra se asusta del resultado. ¿Es una sociedad igualmente convulsionada? Sí, totalmente. Y además la peli lo captura, ¿no? Hay un momento muy álgido que se produce un diálogo cara a cara entre estos dos alter egos,
Craig Oliver, director de comunicación de Cameron, y Benedict Cummings, que es el personaje que representa Cumberbatch, que es este maestro de la política que, casándose con unos jóvenes hackers, pues logra darle la vuelta a todo el proceso electoral. Está un poco sobredimensionado quizás en aras de la ficción el papel que tuvo este personaje, ¿no? Pero hay un momento que su contraparte de la campaña por la permanencia, el que representa esta política de la racionalidad que te digo, le dice esto de cuidado con aquello que deseas, ¿no? Y yo creo que allí hubo mucho, en el proceso del Brexit, mucho de eso. Mucha gente fantaseó durante mucho tiempo con la idea de dar una patada en el culo a Bruselas y a los eurócratas. Era lo que mucha prensa británica más chillona defendió durante mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que para mí la imagen es esas líneas de metro el viernes después del jueves del referéndum, de pasajeros aturdidos, silenciosos, mirando al suelo, teniendo la reflexión que tú decías, ¿no? De Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y al final vuelvo a eso. Bueno, fue el triunfo un poco de una estrategia que funciona, que es capturar e identificar los bajos fondos de las sociedades que viven y anidan en los entornos digitales en los que nos movemos, identificarlos, canalizarlos, movilizarlos, calentarlos y orientarlos hacia un fin político. Entonces yo creo que hay una manera de convertir lo que forma parte del fuero interno de nosotros como ciudadanos, que hay cosas que nos cabrean y hay cosas que nos gustan y tal, convertirlo y llevarlo directamente a un resultado electoral. Yo creo que entre nuestras pasiones más íntimas, hablo políticas, y la realidad electoral y la realidad política, pues al final nuestra malograda democracia parlamentaria y las instituciones, con las que debemos ser muy críticos, pues garantizan un poco una serie de filtros que hacen que esas pulsiones más íntimas, bueno, pues lleguen un poco más tamizadas. El problema ahora es que la tecnología nos permite traducir las pulsiones más íntimas directamente en resultados electorales. Que Donald Trump, por 200.000 votos menos en 3 estados, donde actuaron con eficacia quirúrgica este tipo de técnicas electorales asociadas al Big Data, pues lograron darle la vuelta a un resultado con unas implicaciones para el mundo que seguimos viendo, ¿no? O sea que sí, yo creo que en el Reino Unido, pues fíjate, ¿no?, cómo está discurriendo la gestión de la realidad, porque aquello fue la gestión de las pasiones y de las fantasías. Pero ahora el Brexit, entendido como gestión de la realidad, fíjate el follón que está siendo, todos los partidos en dos, la sociedad fragmentada, las ciudades con el campo, el norte con el sur, un desastre para el Reino Unido como proyecto de Estado y de país y del siglo XXI. Y la peli es fascinante, yo creo, porque bueno, es algo de lo que hablamos mucho en Brasil, en Estados Unidos, en Andalucía, y lo captura muy bien ahí. Pues Borja Vergareche, te agradecemos muchísimo, Borja, de verdad que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte. Nada, gracias, Fer, un placer como siempre. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, la peli, esta la vi en cuanto la vi anunciada en HBO porque me pareció muy interesante el tema. Y lo que más me gustó me encantó toda la película, pero hay un momento en el que dicen que hacer un referéndum es dividir a una sociedad en dos y que es muy irresponsable. Yo nunca lo había visto así, yo siempre he estado a favor del referéndum en Cataluña, por ejemplo, pero es verdad que cuando tú planteas una situación como esta, lo que haces es dividir la sociedad, hagas o no hagas el referéndum. Como está ahora mismo dividida Cataluña, que ya no creo que tuviera solución ni con un referéndum, ¿no? Y lo que hizo el referéndum en Inglaterra en el Reino Unido fue pues el desastre al que estamos asistiendo todos ahora, ¿no? Aparte de todos los comentarios que estaréis haciendo sobre cómo lo ganaron, ¿no? Y los sentimientos que avivas al dividir a la ciudadanía en dos. Y tienes mucha razón, Ana, por eso habíamos puesto ese audio, porque es una de las cosas más llamativas de la película, porque el gran genio de la publicidad, el que encargan esta campaña de publicidad, lo primero que dice es que la vida conlleva debates mucho más complejos que el sí o el no, que el estar dentro o estar fuera, ¿no? Y en este caso, en el caso del Brexit, la película se encarga mucho, no deja de ser un guión,
de cine en todo caso, pero se encarga muy mucho de demostrarte que en efecto la gente es capaz de tomar decisiones completamente irracionales basadas directamente en mentiras por cuestiones sentimentales e incluso asumiendo riesgos que desconocen completamente, ¿no? Meterse en algunas estrategias que les pueden conducir al abismo, porque es que la pregunta que tienes enfrente es que te la plantean peor, simplemente, ¿no? Bueno, y que se plantea un escenario en el que te dicen que la única solución es un cambio radical. No te aseguran que la cosa va a ir a mejor, porque además no te lo aseguran, porque muchas veces tampoco te explican cómo van a conseguir ese cambio a mejor. Pero sabes que es un cambio, ¿no? Y entonces sabes que a peor piensas que no puedes ir. Y sobre eso también reflexionaban en la propia película, ¿no? Hablaban de esa necesidad de resetear. A mí me alucinó, ¿no? Que utilizasen esa palabra de resetear, de decir, el sistema no funciona, hay que cambiarlo. Que a ver, que es verdad, para ser justos, que ese fue uno de los lemas también de Podemos. Pero aquí se plantea una ruptura en una sociedad. Y además con trampas. Esto hay que recordarlo, porque siempre que se haga de manera limpia, pues al final pues es simplemente un discurso político. Pero si además necesitas esa tecnología para ganar de manera sucia, pues yo creo que ahí es donde tenemos que plantear el debate, ¿no? Que no hay debate si tienes que utilizar trampas para conseguir lo que tú quieres hacer. Hola María, hola Fernando. Me llamo Mireia, soy española, pero llevo más de 18 años viviendo en Reino Unido y tengo, de hecho, ambos pasaportes, el británico y el español, aunque curiosamente me siento mucho más extranjera desde Brexit de lo que me había sentido cuando vine por primera vez. La película de Brexit la tenía grabada pues hacía meses, pero ni mi marido ni yo, mi marido es inglés, ni yo nos atrevíamos a verla porque Brexit ha supuesto tal decepción en nuestras vidas y estamos tan saturados que la dejamos ahí sin verla, pero como vosotros la recomendasteis, pues me decidí. Y realmente no hay nada de la película que me haya sorprendido. Un poco sí, parece como hay una vendetta personal de Dominic Cummings hacia la élite de Westminster, de la que él formaba parte, que me parece bastante curioso. Pero lo que sí que refuerza, y lo que yo he sabido siempre, es que todos los esfuerzos de la campaña de Leave se formaron alrededor de cómo ganar, pero nadie realmente, ni los diputados, ni el diputado europeo, ni el millonario, ni por supuesto Dominic Cummings, que no era político, ninguno se preocupó realmente en pensar qué iban a hacer si ganaban. Este no es el país al que yo vine por primera vez en 1994. Estás escuchando La Cafetera. Antonio Maestre, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo sé que también tú eres de los que ha quedado fascinado por el fenómeno Brexit, por la película, porque en cierta forma también, a mí lo que me parece pavoroso es que es un retrato del nuevo tipo de política al que vamos dirigidos, ¿no? Sobre todo el nuevo tipo de política, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es cómo queda reflejado lo poco que se puede hacer ante ese tipo de política. Es decir, me generó una gran frustración porque consideraba que no hay mucho que hacer ante quien maneja esos resortes de la política y que estamos vendidos ante ese odio, ante esa manipulación y que solo se puede contrarrestar utilizando unas mismas armas que para los que tienen un mínimo de ética y deontología pues están fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, me generó una tremenda frustración. De hecho, hay un momento de la película en el que vemos que uno de los protagonistas confiesa que a lo mejor el problema, lo que más frustración provoca es saber que a las mentiras no se las puede contestar con estrategias, que es que no tienen contestación, que frente a ciertos tipos de conductas públicas lo que no tenemos es respuesta porque no existe y que a lo mejor llegar a esa conclusión puede ser deprimente, ¿no? Claro, es justamente, y además yo creo que estamos pensando en la misma escena, ¿no? Es el momento en el que era el director de campaña del Remain, ¿no? Está hablando con una de sus asesoras, ¿no? Y está explicando que llegan tarde a todo, ¿no? Que hablan de Turkey, ¿no? Hablando de Turquía todo el tiempo para intentar contrarrestar las mentiras de los que hablan del Brexit y que con eso lo que hacen es afianzar precisamente su discurso. Y simplemente eso, que es que no tienen la capacidad para intentar mostrar sus marcos y que están todo el rato apagando fuegos, porque quien no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de mentir, pues siempre va por delante tuya. Cuando tú tienes escrúpulos y tú intentas manejarte con datos, con veracidad, con hechos, tardas mucho más
intentar, no solo intentar hacer una enmienda al discurso del contrario, sino intentar crear la tuya, ¿no? Obviamente, cuando tú tienes que hacer un trabajo serio de rigor, pues tardas más tiempo que el que no tiene ningún problema en mentir, ¿no? Y en difamar, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que, además, es una cuestión que nosotros tenemos muy clara también cuando intentamos manejar con los desmentidos, ¿no? De bulos. Tardas mucho tiempo en desmentir un bulo, y construir un bulo se tarda nada más el tiempo que tu imaginación tenga y tus pocos escrúpulos te permitan. No sufras. Han cogido fuerza y responderemos. Caemos en sus trampas. Dicen algo absurdo como: Turquía va a ingresar, no podemos evitarlo, y dejamos lo que estamos haciendo para responder con la verdad. Pero en realidad les estamos ayudando al pasarnos el día diciendo Turquía, Turquía, Turquía en la radio. Es una granada tras otra. Lanzan una aquí, ¡pam! Vamos allí para apagar el fuego, y ellos lanzan otra y ¡pam! Y allí que vamos. Es guerra de guerrillas. Pueden decir literalmente lo que les dé la gana sin consecuencias porque no son el gobierno, mientras que nosotros tardamos un milenio en elaborar un meme de Twitter. En cierto modo, son unos genios. Se me está acabando la paciencia con esa patraña tan extendida de que la bazofia pseudo-intelectual de Dominic Cummings es algo más que bazofia pseudo-intelectual. Cualquiera puede provocar un incendio, no es el Mesías, solo un cabrón. Muy hijo de puta. Sí, porque luego hay mucho debate, por eso nos interesaba mucho recomendar esta película para analizar en el Videoforum, porque en todo este tiempo que estamos viendo el ascenso de Vox, a quienes tú estás padeciendo directamente, pero en todo este tiempo que vemos el ascenso de Vox hay gente que dice, bueno, es que la estrategia que deberían seguir los medios de comunicación, hay quien aboga por no darles cobertura, otros dicen por desmentirlos estos, y cabe pensar que es que a lo mejor no hay posibilidad de frenarlo. Cabe la posibilidad de que la frustración es descubrir que frente a las mentiras instaladas flagrantemente en la conciencia pública, que es lo que pasaba en el Brexit, incluso a la gente a la que se la trasladaron decía, me da igual que sea verdad o mentira, pero para mí es importante, porque atacan más a los sentimientos que a la verdad o a la mentira. Y dices, claro, la frustración es descubrir que a lo mejor no tienes herramientas. Claro, esa es el drama, y yo creo que es una de las evidencias, y por eso creo que crea esta película esa frustración, ¿no? Porque primero no hay una solución para conocer cómo se puede enfrentar a un discurso manifiestamente falso y falaz y de odio. No hay una herramienta, porque si hubiese una herramienta se hubiese usado. Es decir, no existe la mejor manera para afrontarlo, ni lo del cordón sanitario, ni lo de intentar hacerles el abrazo del oso. No existe una evidencia suficientemente importante como para poder saber cuál es la mejor manera de proceder. Pero lo que sí creo que de las pocas evidencias que hay es intentar no dejarte marcar el paso. Eso es lo relevante. No creo que es de las pocas evidencias. El hecho de que ellos te intenten imponer su marco, imponer su agenda, eso es la mayor evidencia, no dejarte que te la impongan, porque en el momento en que entras a desmentirla, simplemente el hecho de desmentirla, ya están ganando, porque como precisamente no importan los hechos y la veracidad, importa simplemente que se hable del tema, ellos ganan solo con que marquen su agenda en los términos en los que mejor o lo que más les es propicio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que quizá el único aprendizaje que yo pude sacar es eso, es decir, no dejar que te marquen el paso, no dejar que sea su agenda la que se impone en la opinión pública, intentar, por lo menos intentarlo, ser tu propia agenda la que marque tu camino, ¿no? Es difícil porque a veces cuando oyes mentiras tan flagrantes siempre tienes que salir a desmentirlo, ¿no? Y te sale, ¿no? Pero es difícil. Pero yo creo que es de las pocas evidencias. Pero bueno. Porque hay un momento además donde eso queda muy evidenciado, cuando los protagonistas han organizado un focus group para ver de qué manera la opinión pública está recibiendo las afirmaciones que se hacen en las campañas de propaganda, y hay una persona que dice, bueno, será mentira o no, pero yo me siento así. Claro, frente a eso, es que yo me siento mal. Frente a eso... Claro, porque más importante que la realidad en política es la percepción de la realidad. Y apelar a los sentimientos y a las emociones, claro, ¿no? Si esa gente percibe que es maltratada sistemáticamente por los políticos en detrimento de los que vienen de fuera, pues si esa gota malaya durante 20 años ha calado en él,
de poco sirve que le llegues con las estadísticas de inmigración, con las estadísticas de percepción de ayudas, con la realidad. De poco sirve, porque ellos es una cuestión emocional, es un sentimiento y es algo que ha calado durante mucho tiempo en su situación de precariedad y han encontrado un culpable. Como han encontrado un culpable y todo el mundo necesita un culpable para poder asimilar su situación, es muy difícil quitarles ese marco, porque todos tenemos sesgos y percepciones psicológicas que nos conforman, ¿no? Y eso es lo complicado y eso es lo difícil. Y a veces esa gota malaya de los medios de años y años y años y años, pues es difícilmente manejable, ¿no? Es difícilmente manejable. Pues Antonio Maestre, otra de las personas que esta película le ha parecido interesante. Antonio, a ver cuándo te vienes al estudio. Ya no te puedes quedar encerrado, ya no hemos sustituido el picaporte, así que no hay manera de que vuelva a quedar destruido. No te vamos a hacer... Nada, y esto es como... Había otra serie que era MacGyver y lo que hicimos, ¿no? Hacer una especie de... No, lo hiciste tú con esa visión. Bueno, ahí se mostró nuestra intencionalidad, que era no dejarte escapar fácilmente, así que cuando quieras, ya sabes, tienes aquí café pues y croissants. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un placer y será un placer vosotros. Un abrazo, Fernando. Buenos días, cafetera. La película Brexit a mí me parece más que nada un documental convertido en película, porque está narrando hechos que están completamente probados. Yo estuve aquí, ya estaba viendo aquí cuando fue el referéndum. La verdad es que el día después nadie dio crédito a lo que había pasado. La verdad es que este experimento de mentiras y de bilis en redes sociales, porque fue un experimento aquí, pues, hizo llorar a gran parte del 40% de población que se quedó en casa. Creo también que existió demérito de los Remainers, ya que lo dan por ganado de siempre y fueron desinflándose al carecer de un líder claro. Que tenemos ahí de Cameron, que es el que convocó el referéndum y nos hizo creer o no quería hacernos creer que apoyaba el sí. Y del líder laborista Corbyn todavía ni siquiera sabemos qué es lo que piensa hoy. Y personalmente yo espero que no se produzca nada de Brexit. Yo soy consciente de que en el Reino Unido pues siempre este país ha sido un freno para la unión de los Estados europeos, pero creo que cualquier cambio supone un triunfo de los que hicieron trampa, de los xenófobos, esos que nos echan la culpa a nosotros, diciendo que bueno, como trabajamos de camareros y no nos llega para el alquiler, pues estamos quitando dinero a sanidad porque recibimos ayudas del Estado. Eso es completamente falso todo, excepto lo de los alquileres, claro. En fin, que bueno, tiene un 4% de paro y aquí están, tratando de que dejemos de contribuir. Eso es curioso, además, lo que decía Sergio, porque normalmente suelen aparecer, o pensamos que suelen aparecer este tipo de movimientos cuando, bueno, pues una sociedad vive en crisis, en una crisis económica, se encuentra en algún tipo de punto de inflexión. Sin embargo, en este caso, Reino Unido no estaba tan mal, ¿no? O sea, la crisis económica la supo sobrellevar y de hecho pues muchos españoles se fueron allí a Reino Unido en busca de un trabajo. Entonces eso es paradójico, porque aquí podemos entender que bueno, pues que seguimos arrastrando pues ciertos malos números. Además lo comentábamos también ayer en la agenda cafetera, ¿no? Esos datos de precariedad laboral de la Organización Internacional de los Trabajadores, que alertaba de esa precariedad en España, pero no así en un país como Reino Unido, que pues está aparentemente bien. A mí me llama mucho la atención la herramienta que utilizan para combatir precisamente a quienes con datos intentaban oponerse al discurso catastrofista, y les dicen, ya, eso es la estrategia del miedo. Y pensaba realmente qué fácil es instalar eso en el discurso público, en las tertulias de televisión, lo vemos todos los días, y la manera en la que encontramos tantos y tantos paralelismos con lo que está ocurriendo aquí en España cuando vemos a Vox o cuando vemos cómo se simplifica el discurso sobre los inmigrantes o sobre... Claro, hay que añadir que esta es una película y este es el enfoque de los que han dirigido la película, porque a día de hoy podemos decir que todavía no tenemos elementos reales para saber cuáles son las consecuencias sobre la población británica de salirse de la Unión Europea. Uh-huh. Quizá las consecuencias sean desastrosas, como los indicadores o Bruselas está alertando, pero es verdad
Si no, esta película podría utilizarse también para defender cualquier discurso, porque podrían decir, ¿no? Es que frente al miedo... Bueno, y eso además, cuando se hablaba, por ejemplo, cuando se manifestaron PP, Ciudadanos y Vox en Colón, ellos decían que era por la unidad de España y no contra nadie. El problema es que lo preocupante es cuando el discurso va en contra de alguien, en contra de un colectivo, en contra de un sector de la población, y efectivamente iba en contra de quienes no se sentían igualmente españoles como ellos. Y yo creo que eso es lo preocupante en el caso del Brexit, y además a lo que habéis apuntado muchos de vosotros que vivís allí en Reino Unido, es que lo que más os molestó fue, bueno, pues esa campaña de descrédito a quienes os habíais ido hasta allí para buscar un futuro mejor. Y aquí está pasando, pero vamos, lleva pasando muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso son inmigrantes y no son emigrantes, como a nosotros nos gusta llamarnos. Pero el problema es ese, el discurso que se hace contra alguien, ese discurso del odio que ya estamos viendo y que yo creo que en el caso de Cataluña se ha intentado evitar por todos los medios, ¿no? De decir, nosotros queremos independizarnos, pero no porque estemos en contra de España, sino porque buscamos un futuro que nosotros consideramos que es mejor. Sin embargo, bueno, pues hemos visto que por desgracia pues sí que hay ciertos sectores que se han aprovechado de eso y que sí que han intentado pues introducir un discurso de odio que también se ha reproducido pues con ese nacionalismo español que veíamos en la Plaza de Colón. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta aquí el análisis del Brexit, la película, que nos demuestra, pues bueno, que al final nos estamos moviendo en una nueva política, en una política del algoritmo. Y yo creo que nos ha ayudado pues para profundizar un poquito en lo que puede venir. Así que nada, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros. Muchas gracias, Fer. Adiós. Y nada, que tengáis muy buen fin de semana. We'll take the high